¿Ven las diapositivas? Ok, bueno, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, vamos a definir lo que es la física. Luego que definamos qué es la física, comenzamos con algunas indicaciones para su estudio. La física viene de la palabra griega physis, que quiere decir realidad o naturaleza. Physis significa realidad o naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que la física es una ciencia que se va a encargar de estudiar las propiedades de la naturaleza. Estas propiedades de la naturaleza, la física la va a estudiar aplicando un lenguaje matemático. Es decir, en la física, para saber física debemos saber también matemática, porque es el estudio de fenómenos naturales, pero aplicando un lenguaje matemático. Además de esto, la física se encarga de estudiar ¿qué propiedades? Las propiedades de la materia, la energía, el tiempo y sus interacciones. Todo lo que se encargue de explicar o todas aquellas propiedades de los fenómenos naturales. Es una ciencia teórica y experimental. ¿Por qué? Porque todas las teorías que plantea, todas las leyes que plantean, estas se pueden verificar mediante experimentos. Es una ciencia totalmente teórica experimental. Se plantean las leyes, se plantean las teorías y estas se verifican a partir de los experimentos. Entonces, a partir de esto, que es una una ciencia teórica experimental, podemos establecer que todas sus leyes, todas sus hipótesis se pueden comprobar, pueden ser verificadas mediante la experimentación. Además de esto, es una ciencia fundamental o central. ¿Por qué es una ciencia fundamental o central? Porque a partir de ella surgen numerosas ramas, numerosas ciencias auxiliares que se van a basar en la física. ¿Por qué? Porque ella nos permite predecir situaciones. También se encarga del descubrimiento o de la descripción de las partículas microscópicas. Es decir, es una ciencia tan amplia, tan compleja, que puede ir desde la descripción de partículas microscópicas, o sea, muy minúsculas, muy pequeñas, hasta algo tan grande como el nacimiento de las estrellas del universo. Entonces la física va a ser una ciencia muy completa y va a ser fundamental para otras ramas auxiliares. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguien quiere aportar algo sobre la definición de física? ¿Alguien quisiera aportar algo? Todo claro. Nadie quiere aportar nada. A ver, un ejemplo de algo cotidiano, algo de la vida diaria que se puede explicar con la física. Algo de la vida diaria que se puede explicar con la física. Por ejemplo, ¿qué? Algo que podemos explicar con la física. Cuando manejas un carro, por ejemplo. Exacto, allí aplicamos física, la aceleración inicial, la aceleración final, el tiempo que tardamos en recorrer una distancia, en todo está la física. En todo nos podemos encontrar con física. Continuamos. Algunas técnicas para el estudio de la física. Aquí tómate estas técnicas en serio. La primera, si no estás dispuesto a esforzarte a diario, es mejor que no sigas leyendo. Es decir, para el estudio de cualquier asignatura, lo importante, lo principal, es tener las ganas, es estar dispuesto a esforzarnos por aprender, a esforzarnos por aprender algo nuevo.
Usa una silla cómoda, pero no demasiada, porque si es demasiado cómoda, entonces te va a dar el sueño. La iluminación ha de ser buena y por la izquierda si eres diestro. O sea, si eres derecho, la luz debe estar por la izquierda, por este lado. Por ejemplo, es buena idea un flexo con una bombilla azul de 60 voltios. El resto de la habitación ha de tener una luz tenue. Estudia en tu habitación, no en la cocina ni en el comedor. Si no tienes sitio en casa, búscate una biblioteca cercana. Bueno, ahorita en esto de la pandemia no tienen que salir a buscar ninguna biblioteca. Traten de ubicarse en un lugar cómodo, en casa donde no tengan ningún tipo de interrupción, porque no pueden estar estudiando y viendo televisión al mismo tiempo, o están estudiando y están comiendo, porque el cerebro está trabajando en otra cosa y no se está concentrando en el estudio. La zona de estudio debe estar ventilada. Tus neuronas necesitan oxígeno. ¿Cuánto estudiar a diario? Cuando hablamos de esta asignatura, estas son algunas recomendaciones ya para que en la próxima clase si arranquemos con lo que es la teoría de física como tal, la reseña histórica, todo eso. Son algunas recomendaciones. ¿Cuánto estudiar a diario? De 4 a 6 años, 15 a 30 minutos al día, 3 o 4 días a la semana. De 7 a 12 años, 1 a 2 horas al día, 5 días a la semana. De 13 a 18 años, 2 a 3 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Estas indicaciones pueden variar mucho según tu capacidad, el número de suspensos, la proximidad de los exámenes. En época de exámenes, estudia todo lo que sea necesario. Aquí me preguntan si esto se copia o no en el cuaderno. Si quieren, copian, si quieren, toman sus apuntes. Son recomendaciones. Recomendaciones para que a partir de la próxima clase, que ya arranquemos con lo que es la historia de la física y todo eso, ya como que apliquen estas recomendaciones. Pase lo que pase, nunca duermas menos de 6 horas por la noche. El cansancio te hará rendir menos en los exámenes. Si no tienes tiempo para estudiar, planifícate. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debemos dormir? 8 horas. Si no dormimos 8 horas, esto nos estará afectando en nuestro rendimiento diario. No vale decir, hoy no tengo que estudiar porque los profesores no me pusieron tareas. Seguro que tienes esquemas que hacer, repasar temas difíciles, trabajos pendientes, leer libros, etc. Es decir, que si el profesor no me dejó tarea, yo no voy a tocar el cuaderno de física hasta la siguiente clase, no. Si yo vi una clase hoy, si yo vi un ejercicio y no tengo más nada que hacer de otra asignatura, puedo ponerme a repasar para que no se me olvide para la siguiente clase, o un día antes de la siguiente clase lo puedo repasar para estar más clara y tener fresco ese contenido. Una buena idea es leerse el tema que el profesor va a explicar al día siguiente. Es decir, si yo la próxima semana yo voy a trabajar con la historia y las ramas de la física. Historia y ramas de la física. ¿Qué sería bueno? Que ustedes un día antes lean de qué trata el tema, porque siempre cuando yo estoy explicando la clase, yo les voy haciendo preguntas a ver si ustedes tienen algún conocimiento previo. Entonces es importante que ustedes tengan idea de lo que se va a hablar para que puedan participar en la clase. A mí me gusta que participen en la clase, ya sea por el chat o pidan que se les active el micrófono. Siempre si les explico una diapositiva, les pregunto, ¿está claro? Así como ahorita está claro. Si ustedes tienen alguna duda, consúltelo de una vez. No esperen que yo lleve 5 o 6 diapositivas para decirme, no expliqué no entendí nada, expliqué de nuevo, expliqué desde el principio. Siempre al final de cada diapositiva, cuando esté explicando los temas, yo les voy a preguntar, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren aportar alguna idea? Entonces me gusta que ustedes siempre tengan alguna idea que aportar. Para eso sería bueno leer previamente de qué trata el tema.
Es bueno consultar enciclopedias u otros textos, es decir, no quedarnos solo con lo que dice la profesora, solo con lo que dice el libro del colegio. Si ustedes quieren investigar en otro tipo de fuente, lo pueden hacer. Si les quedaron dudas y el libro ni la profesora se los aclaró, ustedes pueden consultar otro tipo de fuente. Enciclopedias, otros libros en internet, ver tutoriales en YouTube, no conformarse solo con lo que se les dice en la clase. Si pierdes la atención en clase a los 10 minutos, toma apuntes, así es más difícil despistarse. Además, tendrás todo lo que haya explicado el profesor. Puedes usar abreviaturas, símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que les he venido mencionando, que pueden tomar sus apuntes. No solo quedarse frente a la computadora escuchando, viendo, no, vayan tomando apuntes, lo que les parece importante. Alguna palabra que desconocen la pueden anotar para luego buscarla. Alguna fórmula que quieran saber más sobre esa fórmula, otra manera de hacerlo, pueden ir anotando. Vayan tomando apuntes. ¿Cómo resolver problemas de física? Sabemos que en esta asignatura vamos a trabajar bastante con problemas. En primer lugar, lee, comprende y memoriza la teoría. Apunta lo que no entiendas. No podemos resolver un ejercicio si no sabemos la teoría. Primero debemos conocer la teoría para aplicar la práctica. A la hora de resolver problemas de física y química, debes en primer lugar, con una lectura rápida, centrar el problema en el tema o cuestión que se trata. Luego, con más detención, se busca qué es concretamente lo que se debe hacer o calcular, y en un tercer paso se piensa en las leyes o principios físico-químicos relacionados con lo que se intenta resolver, en el problema. Entonces, primero, leer el ejercicio detenidamente. Centrar el problema en cuestión, es decir, conocer de qué se trata el ejercicio. Y luego buscar las interrogantes, es decir, qué es lo que se me está pidiendo hallar en el ejercicio. Para eso debemos ir colocando los datos que tenemos y los datos que queremos buscar. Para de allí saber qué ley o principio físico-químico es el que debo aplicar para resolver ese problema. Entonces, lo principal es leer bien el ejercicio primero, detenidamente, entenderlo. Luego sacar los datos que tengo y que debo buscar para saber qué ley o qué principio debo aplicar para resolverlo. Ayuda a una mejor comprensión del problema, dibujar un diagrama o esquema con los datos del problema, buscar las relaciones que puede haber entre las distintas partes del mismo, el orden que se presentan las cuestiones, entre otros. Es decir, si a mí me manda a conocer el ángulo de un triángulo, debo dibujar el triángulo, debo trabajar con esquemas. Siempre tratar de representar lo que se me está planteando en el ejercicio. Es importante evitar una lectura ligera del problema y aplicar ecuaciones que no pueden ser válidas en las condiciones que éste plantea. Sí es importante saber de memoria una fórmula o ecuación, no lo es menos recordar las condiciones necesarias para poder usarla correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que por más fórmulas que yo sepa, me sepa de memoria, si no es la correcta para ese ejercicio, no me va a funcionar. Es decir, debo siempre entender el ejercicio para saber qué principio voy a aplicar para usar una fórmula correcta, no usar cualquier fórmula. Yo no puedo aplicar una fórmula de aceleración, o sea, de velocidad, si está relacionado con recorrer distancia. Es muy diferente cuando es un movimiento uniforme a que es cuando es una caída libre. Son movimientos totalmente diferentes, entonces no va a ser la misma fórmula para ambas situaciones. Entonces, puedo conocer la fórmula muy de memoria, pero si no sé en qué momento aplicarla, no vale de nada. Haz de nuevo todos los ejercicios y problemas hechos en clase sin ver la solución.
Cuando hagas cada uno, comprueba si está bien. Es decir, si hacemos ejercicios en clase, yo llego a mi casa, supongamos que estuviésemos en presenciales, yo hago los ejercicios y los problemas nuevamente en mi casa sin ver la solución. Si hacemos un ejercicio aquí en clase, en la clase virtual, luego que lo hacemos, luego que terminó la clase, yo trato de hacerlo sola, sin guiarme de lo que se hizo en clase. Trato de hacerlo sola y luego lo verifico a ver si me salió bueno, a ver si está bien el ejercicio. Si ves que con esto no es suficiente, pide al profesor que te indique qué otros ejercicios puedes hacer o busca en el libro entre los que no se han hecho en clase o en otro libro de texto de un amigo, por ejemplo. Es conveniente que al menos tengas las soluciones para comprobar. Más de lo que veníamos hablando. Tratar de resolver los ejercicios que se hicieron en clase solos y después verificarlos. Tratar de hacer ejercicios que no se han hecho. Lo que pueden hacer también es el mismo modelo de ejercicio, pero cambiarle los datos para que se puedan guiar de esos que ya se resolvieron. Si aún así no llegas a aprobar o lograr la nota que te propones, debes hablar urgentemente con tu profesor y tus padres para ver cómo solucionar la situación. Nunca dejes de hablarlo o dejarlo para mañana. Si no van entendiendo, tienen que buscar una manera de solucionarlo. Ya sea aplicando tiempo extra a esa asignatura, por las tardes tratar de practicar más esta asignatura, recibir ayuda de tus padres, siempre buscar una ayuda extra. Hay que encontrar y solucionar las dudas que tengas y reforzarte poniéndote más ejercicios, más de lo que veníamos diciendo. Y con esto terminaríamos las recomendaciones. ¿Alguna duda sobre estas recomendaciones o si quieren aportar otras recomendaciones? Si quieren aportar otras recomendaciones. ¿Nadie quiere aportar alguna recomendación? Química hablamos cuando nos toque química. Ahorita estamos en física. A ver, una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de método se aplica en el estudio de la física? ¿Qué tipo de método se aplica? ¿Qué tipo de métodos? Cuando vamos a hacer un experimento, cuando vamos a hacer una investigación. Por aquí Candy me dice fórmulas y números. Ajá, trabajamos mucho con fórmulas y números. Pero cuando hablamos de física habíamos mencionado que era una ciencia teórica y experimental. Entonces, ¿cómo el método científico? Muy bien, Bexi. Se aplica el método científico, inducción, deducción, me dice Matías, inducción, deducción y contrastación. Exacto. En la próxima clase, en la primera clase vamos a hablar de la historia de la física y de las ramas auxiliares, de las ciencias auxiliares. Y luego vamos a hablar sobre la ciencia y método científico. El método científico tiene sus pasos, que son observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de resultados, conclusión y comunicación. Todos estos pasos son aplicados en la física porque es una ciencia teórico-experimental. Es decir, todo lo que está planteado ya fue probado, ya fue verificado. Y si quiero aplicar un nuevo estudio, este estudio va a pasar por todos esos pasos. Se plantea un fenómeno de estudio, se plantean hipótesis para dar respuesta a ese fenómeno de estudio, luego se experimenta, luego se analizan los resultados, se concluye y se notifica a la comunidad científica, porque de nada vale hacer un estudio si no se comunica, se queda allí. Entonces, todas las leyes físicas, leyes de Newton, todas esas leyes pasaron por el método científico, todas fueron comprobadas. Todas son
ya leyes, teorías que fueron verificadas. Entonces, nada de lo que aparezca en el libro, nada de lo que les aparezca en un libro de física va a ser falso, porque todo lo que es ciencia ya está comprobado, ya pasó por ese método científico. Ok, ¿algún aporte para ya concluir? ¿Alguna duda sobre la asignatura? Si necesitan algo, alguna pregunta que quieran hacer. Sí, deben tener su cuaderno. Ya les estuve diciendo eso. Van a tener su cuaderno de física, porque el libro no da mucho espacio para desarrollar los ejercicios. Por aquí me preguntan si pueden utilizar el del año pasado. Si el cuaderno les quedó entero, lo pueden usar. De hecho, les estuve mencionando que podían tener un cuaderno para química y física. Mitad química, mitad física. O sea, aquí en la primera página, en la portada, hacen portada de química o de física, y en el medio hacen de la otra asignatura. Lo importante es que lleven sus apuntes. En la parte teórica, que hagan sus mapas conceptuales, sus mapas mentales, y los ejercicios que no le quepan en el libro, el desarrollo del ejercicio lo hagan en el cuaderno. Porque el ejercicio básicamente trae para marcar la respuesta nada más. Entonces, ¿cómo lo desarrollan? Lo tienen que desarrollar en algún lugar. ¿De dónde salió ese resultado? Me lo van a demostrar teniéndolo en el cuaderno. Porque a veces les puedo pedir que me manden por Cubicol la foto de los ejercicios que se desarrollaron, o no sabemos si a mitad de año escolar volvemos a las aulas. Entonces, para que ya vayan teniendo todo organizado en sus cuadernos. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? No, no importa si preferiblemente que sea cuadriculado. El cuaderno preferiblemente que sea cuadriculado. ¿No quedan dudas? ¿Alguna pregunta por parte de otra persona? Bueno, con esto terminamos entonces. Ya son las 9 de la mañana. Nos vemos la próxima clase. Ya saben, la próxima clase vamos a trabajar con el primer tema, que es historia de la física. Sería historia de la física y ramas de la física. Solo carátula, por ahora, solo carátula, y sí, solo dejen una página para el cartel de contenido que se les estará enviando. Listo, bueno, me despido, nos vemos la próxima clase, nos vemos en química, que creo que nos toca mañana, no recuerdo. Hasta luego, chicos.